Ya, ahora pasamos a plexo braquial, que es lo más bonito, lo más interesante. Así que, por favor, ubican al cuello, ¿ya? Aquí ya lo saqué al esternocleidomastoide. Muy bien, entonces ubican al cuello. Esta vendría siendo la vena yugular, ¿verdad? Ahí tenemos. Y con mi arteria carótida. Uy, ya se está rompiendo mi arteria carótida. Ya, muy bien. Entonces, aquí identifico a los tronquitos. ¿Pueden fijarse? Miren. Voy a separar. ¿Cómo se forma específicamente el plexo braquial? De C5, C6, C7, C8 y T1. No digan abreviatura, pues los va a matar el doctor. Yo los digo porque me da flojera, ¿ya? Entonces, de C5 ¿ya? y C6 me forma un tronquito. ¿Cómo está C superior? Tronco primario superior. Fácil, ¿no? Listo. Separo esto y me vengo acá. C7, les dije que solito me formaba el tronco primario medio. Y C8 con T1 me forma el tronco primario inferior. Fácil, ¿no ves? Superior, medio, inferior. Estos troncos se van a unir y me van a formar otras ramitas. Que ahora les doy un truquito para que aprendan a reconocer. Rápido. Separan esto, todo. Sepáramelo esto, por favor. Con cuidado nomás. Ya. Y me ubican a la arteria axilar. Esta es la arteria axilar, ¿sí o no? Sí. De la arteria axilar, si está al medio, nervio mediano. Sí. Si está hacia lateral, tronco secundario anteroexterno. Si está hacia medial, tronco secundario anterointerno. El lateral, ¿qué también se llama? A ver, medio músculo cutáneo. Músculo Medio cutáneo. músculo Ahí está, cutáneo. mira. Medio músculo cutáneo. ¿Por qué? Porque me da una raíz lateral para el nervio mediano y este nervio, que ya les mostré, es el nervio perforante de Casserius. O músculo cutáneo. Muy bien. Luego me da una raíz, el tronco secundario anterointerno, que sería esto. ¿Qué se llama el tronco secundario anterointerno también? medio Medio cúbito cúbito. cutáneo. Medio cúbito cutáneo. ¿no ves? Uno, porque me da la raíz medial del mediano. Ahí está. Otro, que me da el nervio cubital, que es este. Mira, nervio cubital. Nervio cubital. Cuidado, este es el mediano, este es el cubital. ¿Ok? Nervio cubital. Y luego me da este nervio re largo que voy a necesitar que me lo haga. Braquial cutanito, ¿no? Charcot. ¿Está bien más? Ah, sí. Ahí está. Braquial Ya, cutanito. ya. Suéltalo. Este es el nervio. ¿Qué se llama este nervio? O antebraquial interno. ¿Ya? Músculo nervio Braquial antebraquial cutáneo interno. Muy bien. Y ahí están las tres ramitas. Que eran una para el nervio mediano, nervio cubital y el nervio Braquial cutáneo interno. muy bien, braquial cutáneo interno. Tendría que haber otro más acá, que Solo es hace el solo. braquial interno, pero no hay. ¿Ya? Muy bien. Ahora, esas son sus ramas. Ahora faltaría la rama posterior del tronco secundario posterior, ¿no? Levanto esto, levanto, y ahí ya está. Ya observo a mi nervio, literalmente al tronco secundario posterior. ¿Qué también se llama el tronco secundario posterior? Radio circunflejo. Ahí está, mire, ese nervio gruesote que ven acá, este gruesote, es el nervio radial. Y hay otro que se dirige hacia posterior. Está más hacia arriba. Bueno, no se nota muy bien, pero se está dirigida hacia posterior. Aquí apenas se nota su rama. Pero lo vamos a ver hacia atrás. ¿Ya? Vamos a dirigirnos un ratito hacia atrás. Cuidado con calma nomás, chicos, por favor. ¿Ya? Hacia atrás, entonces ahí está mi nervio circunflejo. Ahí está, nervio circunflejo que se introduce por el cuadrilátero de Bell. Muy bien, muy importante. Y pregunta de examen: ¿qué inerva el nervio circunflejo? Inerva específicamente al músculo deltoides y inerva al músculo redondo menor. Muy importante eso. ¿Listo? ¿Y ya? Ya está. Ahora, de acuerdo a eso, vamos a empezar a describir todos los nervios, empezando desde el tronco posterior. Que... Ya, levántelo de nuevo. Vamos a empezar el tronco posterior. Rapidito. Porque para no estar levantando de nuevo. Entonces, tronco posterior, el primero que le dije que ya describí es el nervio circunflejo. El segundo, hágame un poquito más por favor. El segundo es el nervio radial, que ya se lo mostré. ¿Sí? Nervio radial, ¿verdad? Nervio radial que se introduce en el triángulo de Avelino Gutiérrez. Entonces, este nervio radial me va a inervar a toda la porción posterior del brazo, es decir, a las tres cabezas que tiene el tríceps braquial. Muy importante. Y este nervio braquial, mejor dicho, este nervio radial, también me inerva sensitivamente la porción posterior del brazo. Motoramente y sensitivamente la porción posterior del brazo. Ahora, póngalo acá. Este nervio radial se introduce en una escotadura, ¿ya? En una escotadura bicipital, surco bicipital. Entonces, tenemos, este es el surco bicipital externo, delimitado hacia medial por el músculo. ¿Qué se llama este músculo? Braquial, ¿verdad? Y luego tenemos a este musculito que ven acá. ¿Qué sería este músculo? Braquio radial. Y ahí está mi nervio radial. Muy importante. Este nervio radial se divide en dos ramas. Ojo con esto. Y ahorita lo voy a seguir. A ver, ahí está. Mis dos ramitas.
Esta es la rama superficial, voy a señalar. Esta. ¿Lo estoy siguiendo? ¿Ves? Ah, verdad, rama superficial. Miren, y hay otra que es la rama profunda. Miren, rama superficial, ¿qué es esta? Y esta es la rama profunda. ¿Se dan cuenta? Esta rama profunda es motora. Esta rama superficial es sensitiva. La rama profunda me inerva a toda la región lateral del antebrazo, que ya vimos los músculos del antebrazo, por eso es que empecé con músculos. La región lateral del antebrazo y la región posterior del antebrazo. Entonces yo pregunto, ¿quién inerva el músculo cubital posterior? ¿Qué me dicen? Cubital posterior, la rama posterior. ¿Quién? Del radial. Muy bien, del nervio radial. ¿Ya? El cubital anterior inerva el nervio cubital. Muy importante. Listo. Y bueno, se divide a inervar toda la porción. Y la rama sensitiva, que ya les dije, que es la que se introduce. Ahí está, esta es la rama sensitiva, que es la que se introduce, ya le dije, en la tabaquera anatómica. Y me inerva a este dedito, que es el pulgar, y al dedo índice. Todo esto. Mientras que esta porción, nervio, ¿qué creen que inerva? ¿Esta porción? ¿Qué inerva? La rama posterior del radial. Por eso, esta porción y esta porción, ¿qué me va a inervar? Sensitiva, claro. Pero esto, ¿qué nervio es? A eso me refiero. Eso. La rama anterior. Muy bien. Toda esta porción lo va a inervar entonces el nervio radial. Importante. Entonces, ¿quién me inervaría toda esta porción? La rama posterior ¿Y quién? del radial. ¿Seguro? Nervio radial. ¿Seguro? Mal. Nervio cubital. El nervio cubital me va a inervar toda esta porción porque me da una rama que se introduce por acá. Se introduce por acá. Ahorita lo voy a mostrar cuando veamos nervio cubital y me inerva toda esta porción, nervio cubital. Toda esta porción, nervio radial. Sensitivamente. Toda esta porción, que es de acá, acá, nervio mediano. Toda esta porción, acá, nervio cubital. ¿Ya? Importante. Entonces, todas tienen diferente inervación. ¿Ya? Sensitivamente. Entonces, ahí murió entonces el nervio, este es el nervio musculocutáneo, el nervio radial. Fácil, ¿verdad? Inerva toda la porción lateral y posterior del antebrazo. Sensitivamente me inerva a este dedito y a este dedito. Tanto en la región dorsal. Son la región dorsal porque en la región palmar me va a inervar al nervio mediano. Fácil. Medio músculo. Eso, medio músculo cutáneo. Bien. Entonces, en medio músculo cutáneo, fácil. Aquí está. Primero vamos a buscar al nervio músculo cutáneo, que va a perforar al músculo coracobraquial. Ahí está. Miren el huequito. Estoy metiendo. Este es el músculo coracobraquial. Coracobraquial, nervio músculo cutáneo. Esta es pregunta de examen. Esto es muy probable que se lo señale el doctor ahí, un alfiler. Y ustedes dicen, ya, nervio músculo cutáneo. Listo. Entonces, este nace del fascículo antero-externo, ¿verdad? Antero-externo. Muy bien. Y se dirige para ubicarse por debajo del músculo. ¿Qué se llama este? Bíceps, muy bien, bíceps. Y ahí podemos encontrar al nervio músculo cutáneo. Me inerva toda la porción anterior del brazo. Nada más, motoramente. Motoramente me inerva toda la región anterior del brazo. ¿Para qué? Para que se vuelva sensitivo a este lugar. Seguimos. Y acá se continúa ya de una manera sensitiva. Entonces, esta porción sigue siendo el nervio músculo cutáneo. Sigue siendo. La diferencia es que ya no es motor, ahora es sensitivo. ¿No? Es sensitivo, entonces, ¿quién inerva la porción lateral del antebrazo? Nervio músculo cutáneo. Nada más. Sensitivo. Sensitivamente, obviamente, sensitivamente. Motoramente sería el nervio radial, ¿verdad? Claro. Muy bien, fácil. ¿Quién inerva al bíceps braquial? El nervio músculo cutáneo. Al braquial anterior, nervio músculo cutáneo. Al coracobraquial, nervio músculo cutáneo. ¿Qué se inserta en la escotadura coracoide, Adrián? Los escotadores coracoides son tres músculos, que es el coracobraquial, pectoral mayor. Mal. Pectoral menor. Ya, bien. El pectoral menor y el último que es la porción corta del bíceps. Muy bien, la cabeza corta del bíceps. Eso es pregunta de examen. ¿Listo? Ya. Y ahí murió el nervio músculo cutáneo. Fácil, ¿verdad? Ahora pasamos a otro nervio, que sería el nervio mediano, ¿verdad? Ya. El nervio mediano es el más grueso, el más voluminoso. Ustedes lo ubican a la arteria y está al medio. Listo. Nervio mediano. Ya, entonces el nervio mediano me forma el componente vascular del brazo. El componente vascular del brazo está dado por el nervio mediano y por la arteria humeral. ¿Listo? Entonces este nervio mediano se introduce por este... Ya se está haciendo mierda. Se introduce por este surco. ¿Qué se llama este surco? Bicipital interno. Que les dije que contiene ¿a quién? Al nervio mediano y a la arteria humeral. Les dije. ¿Se acuerdan? Ya. Y bueno, superficialmente contendría esta vena, que ya les voy a explicar, es la basílica, ¿no? Y bueno, ahí está ese surco. Y el nervio mediano, ¿cómo lo van a identificar? Lo jalan nomás. Jalan y miren cómo se mueve. ¿Se dan cuenta? Se mueve. Entonces este nervio mediano me inerva toda la porción anterior del antebrazo, a excepción del músculo cubital anterior, que está dado por el nervio cubital. Importante. ¿Listo? ¿Para qué? Para que se introduzca en un túnel. ¿No ves? Túnel carpiano. ¿Cómo
¿Cómo está formado el túnel carpiano? ¿Por qué componente? Esto es para un examen. Está conformado por 10 músculos, ¿ya? No se exalten, es facilito. Levantan esta huevadita que ven acá. Ahí está, músculo. ¿Qué sería esto? Músculo flexor superficial de los dedos. Ya les dije que si levantan esto, hacen así, van a encontrar el músculo flexor profundo de los dedos. Vamos a levantarlo aquí. Ahí está. Vean, con su cámara. Flexor profundo de los dedos. 4 del superficial, 4 del profundo. Ya van 8. Luego estaría este músculo. ¿Qué se llama este músculo de acá? El flexor largo. Muy bien, flexor largo del pulgar. Ya van 9. Y por último, este musculito, que es el braquio radial. Y ya tenemos, van a disculpar, el músculo palmar mayor. ¿Listo? 10 músculos. Y luego el nervio mediano, que ya les dije, el que se jala, no está divulsionado, justamente no lo quiero dañar porque tal vez lo puedo cortar, pero se introduce justamente por ese canal, ¿ya? Por ese túnel carpiano. Ese túnel carpiano también es el retináculo flexor. ¿Ese es lo que prefieres o es más? Claro, el retináculo flexor se inserta en el hueso pisiforme, en el hueso ganchoso y luego en el escafoide, muy bien, luego En el trapecio, muy bien. Entonces el retináculo flexor estaría por debajo, les dije. Ahí está, retináculo flexor. El retináculo flexor hacia inferior estaría pues el límite del techo, sería, ¿no ves? Del túnel carpiano. Y hacia superior estaría siendo límite de piso ¿de quién? Del canal de Bouillon. Listo. Y luego este nervio mediano se introduce ¿para qué? Para inervar a los siguientes músculos, ¿ya? ¿Inerva al músculo abductor del pulgar? Sí. ¿Inerva al flexor corto del pulgar? Sí, pero no. Quiere decir que inerva solo su fascículo superficial, ya que el profundo está dado por el nervio cubital. Esto es pregunta examen. Ojo. ¿Listo? Y luego me inerva, como ya les dije, este dedito, que sería el pulgar, y el dedo índice, y luego la mitad radial del dedo medio, ¿verdad? La mitad radial del dedo medio. Hacia allá me inerva todo eso el nervio mediano. Es por eso, cuando existe un síndrome del túnel carpiano, que es cuando hay una compresión del nervio mediano, el paciente, como no va a poder hacer flexión, porque esto es flexión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a estar su dedo? Si esto inerva, Mano del predicador. no se va a contraer, pues, muchachos. Así. Cambio, si es del nervio cubital, va a estar así. ¿Se dan cuenta? Porque no hay prácticamente una contracción. Entonces, si estos 3 deditos me inerva el nervio mediano, no va a haber contracción. Cuando tú haces esto y haces esto hacia acá, se contrae y es el mediano. Entonces, como no hay inervación, va a estar así. En cambio, este sería el cubital, va a estar ahí. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Y en cambio, esto, como esto es la región posterior del nervio radial, les dije todo, esto inerva la porción posterior del nervio radial. Como el radial hace esto, entonces va a estar así. Sí. ¿No ves? Mano guata. Entonces sí, es fácil, solo jueguen con la inervación. ¿Listo? Luego, ¿en qué iba? ¿Nervio mediano o en qué? Ya, nervio mediano. Ya le dije que me inerva este dedo y este dedo. Superficialmente dice chingo, ¿no? Ahora pasamos al tronco secundario anterointerno. Faltaría, ¿no? Empezamos con el nervio cubital, ¿ya? Este es el nervio cubital, les dije. Nervio cubital es uno grueso, aquí lo pueden observar. Nervio cubital es uno grueso. Este nervio cubital se introduce por este surco, que se denomina surco. ¿Cuál? Muy bien, epitrócleo o lecráneo. Entonces, cuando vos te das un golpe y ¡brum! Sentís medio dolor, como choquecito, ¿no ves? Entonces, acá debería introducirse, no lo preparé porque estaba enamorando, así que ni modo. Entonces, se introduce por este surco. ¿Quién es? Surco epitrócleo o lecraniano. ¿Verdad? Ah, ya, un momento, ya estoy por acabar. 5 minutos ya. Entonces, surco epitrócleo o lecraniano. ¿Listo? Este surco epitrócleo o lecraniano tiene al nervio cubital. ¿Listo? Este nervio cubital, aquí lo ubico. Nervio cubital. Que se introduce, ya por eso ya le expliqué, ¿no? Canal de Bouillon. Se introduce por el canal de Bouillon e me inerva 2 porciones. Una porción superficial, que es esta, porción superficial, ¿ok? Sensitiva. Netamente sensitiva para el dedo meñique y para este dedito, que sería la mitad cubital del dedo anular. Y ahí muere y terminamos con esto, que sería la última ramita, que es el nervio antebraquial interno. Van a disculpar. Está bien, antebraquial interno. Este nervio antebraquial interno es netamente sensitivo. Y inerva toda la porción sensitivamente del brazo, del antebrazo. Es decir, todo esto te inerva el nervio antebraquial interno sensitivamente. Toda la porción de acá es el nervio músculo cutáneo. Toda la porción de acá, ¿qué sería? Nervio radial, obviamente. Y toda la porción de acá, nervio radial. Y toda la porción de acá, nervio cubital. Que eso, a eso voy. Nervio cubital da una rama que es, no sé si está preparado por acá. A ver. No me está interrumpiendo ese ligamento palmar y dorsal. Bueno, había que preparar. Pero la cosa es que este nervio me da una ramita, si ustedes leen en el libro, hacia posterior. Y esa ramita posterior es que me inerva estos dedos. Por eso les dije que en todo esto no inerva el nervio radial, solo inerva estos 3 deditos. Ya que estos 2 deditos estarían inervados por el nervio cubital. ¿Listo? ¿Ya? ¿Es todo? Ahora sí. La clínica de...
Lo único que les puede preguntar el doctor es del canal de Guyon. Si existe una compresión del canal de Guyon, por ejemplo, a este nivel, no va a servir el nervio cubital. Entonces, si no sirve el nervio cubital, va a estar así. A la primera, nervio cubital. No sería así, porque digamos el nervio cubital no lo mueve, ¿verdad? Entonces queda así y ya está, solo esto lo puedo mover. Es que el nervio cubital, cuando tú haces esto, está haciendo flexión, ¿verdad? Pero cuando tú no haces nada, ¿acaso tú duermes así? Dime si tú duermes así. No, ¿no ves? Ah, ¿verdad? Uno duerme así. Entonces, está relajado la porción dorsal y la porción ventral. Por eso la mano está así. Esto es flexión. Esto no es nada. Flexión, nada. Ah, ¿verdad, no? En cambio, si hay uno que vendría siendo el nervio mediano, sería lo mismo. Nada más que esto sería ahí, pero esto sería ahí. No estoy haciendo nada. ¿Listo? Esa parte no entendía. ¿Listo? Yo también. Por eso. Por ejemplo, les digo, hay otros doctores que no saben explicar, piensan que si esto es flexión, entonces va a estar así tu dedo. No, pues acaso vos dormís así cuando no estás. No, pues cuando estás durmiendo se supone que no haces contracción de nada. ¿Listo? Y luego, si hay una falla en el nervio radial, ¿qué sería? Si esto es extensor, no vas a poder hacer esto. Es lo único. Cuando vos le vas a decir al paciente, a ver, haga extensión, no va a poder hacer esto. Por el nervio radial. No va a poder hacer esto, nada más. Entonces su mano va a estar así. O sea, es confuso, por eso les digo, es confuso. Esto tiene que ver mucho con la clínica. Por ejemplo, si me dice paciente de 25 años acude a consulta por un trauma en el hueso radio. A la primera piensa en trauma en nervio radial y posiblemente el nervio músculo cutáneo sensitivamente, entonces no va a tener sensación. Listo. Si le dicen, existe un trauma, un paciente que prácticamente se quebró el cuello quirúrgico del húmero. A la primera piensan, ya, una hemorragia abundante. ¿Por qué? Por esto. No, por la arteria, una hemorragia abundante. Y esto me va a ocasionar un síndrome compartimental, que quiere decir que se va a llenar un montón de sangre, como la piel no deja salir, comprime a todito los nervios, porque es mucha sangre, comprime a todito los nervios, y me va a causar necrosis microvascular, porque me va a obstruir los vasos, o sea, los capilares, ¿verdad? Los capilares, como hay mucha sangre, se obstruye. Aunque haya mucha sangre, se va a obstruir por la presión. Como que pongan harta agua a mengaritas pequeñas, se va a obstruir. Entonces es así. Entonces va a haber una necrosis, incluso daño de los nervios, del nervio mediano, del nervio radial. Entonces el paciente va a sentir hipoestesia, que significa que no siente nada, y se siente poquito. Anestesia cuando no sientes nada, pero se llama anestesia epidural, raquidia, eso. Y bueno, si hay un trauma a nivel de, ya sea de la diáfisis, ¿ok? Entonces, ¿qué se va a lesionar? Lo principal, vamos a pensar en el nervio musculocutáneo, ¿no? ¿Por qué? El nervio mediano se encuentra más que todo a este nivel, es la región mediana. Entonces sus preguntas son así. Les hace leer ahí, les ponen ahí y dice, paciente de 25 años acude a consulta por un trauma en el cuello quirúrgico del húmero. ¿Qué componente vasculonervioso se lesionaron? Responde, ya, cuello quirúrgico del húmero, arteria circunfleja y el nervio circunflejo, ¿no? Entonces no va a estar esto inervado, y como esto lo inerva, el nervio circunflejo, cuando hace contracción el deltoides, ¿cómo es? Así, ¿verdad? Cuando hace contracción, entonces esto va a estar más hacia arriba, porque no hay contracción. ¿Sí? Es fácil, puedes jugar con anatomía, ¿no? Ya chicos, vayan.